Después si necesitan currículum o algo, o no sé si... Ok. Bueno, hoy 9 de noviembre de 2025 nos encontramos en la localidad de Gualeguay con el fin de entrevistar a Ruth Estapé y José Conde Ramos. Bueno, vamos a entrevistar sobre periodos de la dictadura, de Alfonsín y Menem. Bueno, las que entrevistamos somos Ailén Denoni, Morena Reynoso y Micaela Gervasoni Medina. Bueno, arrancamos con las preguntas. Sobre dictadura. ¿Podrías contarme cuántos años tenías y a qué te dedicabas en los años de dictadura militar? Bueno, yo estudiaba medicina en Córdoba. Y, y bueno, es una actividad muy, yo diría, muy movilizadora por un lado, pero por otro lado muy dinámica, que hacía que la posibilidad de seguir normalmente en la facultad era muy difícil, porque ya comenzaba de alguna forma a expresarse quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, digamos, de lo que podía ser en ese momento la dictadura de Onganía, ¿no? Y había profesores en la facultad que evidentemente estaban en contra de aquellos que nos oponíamos concretamente a la dictadura, como la mayoría de los profesores, también debo decirlo, es decir, estaban en contra de la... Pero había otros, un pocos, que estaban a favor. A mí me tocó, justamente en la facultad, profesores que por ahí, algunos, pero que hacían de eso toda una tarea, ¿no es cierto?, de tratar de poner en evidencia a los alumnos que de alguna manera teníamos otra idea, ¿no? No ponerlo solamente en evidencia, sino, es decir, de alguna forma maltratarlo, por decirlo, es decir, o excluirlo. Bueno, es un maltrato lo que digamos. Bueno, bien. ¿Cómo recuerda el clima político del país cuando los militares tomaron el poder en 1976? Bueno, primero había una situación, digamos, después de la muerte de Perón, hubo una situación de desconcierto general, completamente en el país. Y la irrupción de los militares era una cosa que prácticamente la venían ellos ya trabajando de una forma silenciosa pero contundente, con alguna contundencia. Algunos secuestros ya habían comenzado antes, digamos, yo diría dinamizados por ellos, por los militares. Aún en democracia, ya en ese gobierno está Isabelita Martínez. Es decir, pero era completamente, eran los militares. A mí justamente en esa época, fines del 74, principios del 75, me secuestran. Y me llevan a una casa de campo, a mí y a otro compañero. Y éramos dos nada más en la casa de campo. ¿En Córdoba? Sí, en Córdoba. Y eran militares, no eran civiles ni de lo que se puede presumir por ahí que podrían ser, es decir, grupos parapoliciales, ¿no? Era justamente ya en democracia, todavía en democracia, ellos ya empezaban a trabajar justamente de esta forma. Bien. Desde tu punto de vista, ¿qué cambios notaste en la vida cotidiana y en la sociedad en general a partir del golpe de Estado? Bueno, una situación de tremor muy grande que fue justamente una de las cosas que ellos trataron de implementar. Es decir, había chicos que no podían tener el pelo largo,
que tenían que no se podían vestir de una forma, digamos, que a ellos entendían que no era correcta. La posibilidad de ser joven ya era un problema para ellos, por decir de alguna manera, o una presunción de que podían ser guerrilleros, cosas por el estilo. Si a su vez eran estudiantes, se agregaba otro elemento más, y además de ser estudiantes de ciencias sociales, con más razón, digamos, eran peligrosos. Entonces, evidentemente, llevaron adelante toda una tarea. Eso en el campo, digamos, lo que podría llamarse el frente estudiantil. Luego, en el frente fabril o industrial, era también justamente con aquellos líderes naturales que emergían de cada una de las fábricas, y luego de lo que podían ser las organizaciones superiores de los trabajadores, que eran la CGT o cosas por el estilo, ¿no? De comisiones internas de fábrica, etcétera, etcétera. Esos sí también comenzaron una tarea, digamos, de infiltración dentro de lo que podían ser las fábricas y de relacionamiento con algunos patrones que también sirvieron para denunciar justamente a muchos trabajadores, ¿no? Es decir, y esa denuncia, pues muchos de ellos terminó o en la cárcel o desapareciendo, ¿no? Yo te puedo decir algo. Yo tenía 10 años con el golpe de Estado del 76 y empecé, mi casa era una familia muy politizada, y pude ver la angustia, corridas. Tenía en ese momento un tío que estaba estudiando abogacía y no la pasó nada bien. Mi papá era secretario general de las 72 organizaciones y fue muy difícil. Y después sí me interesó, por supuesto, me empecé a interesar en la política, y cuando ya me fui a estudiar a Buenos Aires, que fue, yo me recibí en el 83 acá en Uruguay, en la Escuela de Comercio, me fui a estudiar kinesiología a Buenos Aires, advenimiento de la democracia en el 84. Me interesé mucho por descubrir la otra historia, la que no se había contado, la que no salía en los diarios. Pude advertir claramente el monopolio de la información que había, y bueno, me empecé a interesar, y bueno, ahí pude ver, y después ya con la carrera, estudiando la carrera de Derecho, investigando mucho más historia, los hechos contados por distintos autores, porque hay que tratar siempre de profundizar y leer un poco todo y tener una opinión, un pensamiento crítico. Ahí realmente fui muy consciente de lo terrorífico, lo nefasto que fue desde el punto de vista de los desaparecidos, de la falta de libertad, sino el desastre económico que hicieron los militares en nuestro país. Y vos, como, digamos, al tener 10 años, o sea, lo viviste de cerca, digamos, por la familia. Mucho miedo, sí, recuerdo que había mucho miedo, mucho silencio, se terminaron las reuniones. Se terminó, fue como que se terminó antes se juntaban, mi familia era muy de reunirse, de compañeros, de mi padre y demás, todo eso se terminó. No, que justamente ese golpe no tiene como cosa, digamos, sustancial el imponer una política, y sobre todo una política económica, que en ese momento estaba liderada por Martínez de Oz. Lo que significa de que el golpe no fue un golpe militar, fue un golpe cívico-militar, sin duda. Y otra cosa, se abolió la Constitución Nacional que nosotros conocemos, y se regía en nuestro país el Estatuto de Reorganización Nacional. O sea, durante todos esos años, y es fundamental, sobre todo que los jóvenes lo sepan, no había Constitución Nacional en ese tiempo. No, de derecho básicamente nada. No. Bien. Como ciudadano, ¿cómo se vivía el control de Estado sobre la educación, los medios de comunicación, la libertad de expresión? Bueno, había una cooptación absoluta por parte del Estado militar en ese momento, Estado militarizado, pero siempre voy a tener en cuenta que esto era un Estado militarizado, acompañado, mejor dicho, no tanto acompañado, sino conjuntamente con sectores de las civiles, muy importantes, sobre todo
de poder económico, ¿no? Es decir, imponían justamente una política que tenía que ver con liquidar el Estado, vender todo lo que era del Estado, la malversación y el endeudamiento. Comenzamos allí un endeudamiento de una forma escalonada, pero tremendamente, digamos, importante. Digamos. La tarea de los militares en última instancia fue una tarea de intimidación, cárcel, tortura, desaparición de muchos activistas políticos y gremiales, por un lado, pero también es cierto que por el otro lado, de esa forma les permitían a los sectores, digamos, de economías muy concentradas, llevar adelante sus planes de sometimiento concretamente a lo que podría ser los factores y los poderes fácticos, ¿no? Apropiación de bienes y apropiación de niños. También. Bien. ¿Recuerdan haber tenido miedo o preocupación por hablar de ciertos temas o participar de actividades sociales o políticas? Sí, claro. Se vivía una situación de mucho temor permanente, desparramada en el conjunto de la sociedad. La sociedad vivía temerosamente, sobre todo en las ciudades importantes y fabriles y también y estudiantiles. Por ejemplo, como en el caso de Rosario, Córdoba, Buenos Aires, también obviamente en Santa Fe, en menor medida en ciudades como Paraná, en mucho menor medida. Pero en las ciudades más importantes, a donde más cundía justamente esta situación del temor y por parte de ellos del sometimiento. Bien. ¿Cómo afectó la dictadura a su entorno más cercano, familia, amigos, colegas? Bueno, fue realmente, yo diría que catastrófica. Claro, porque era una cosa muy, es decir, desarticuló familias, desarticuló absolutamente muchas familias. No hablemos de casos extremos, donde existen compañeros donde las familias secuestraron y mataron a 7 miembros de su familia. El caso de los Villaflor, por ejemplo, en Avellaneda, que fueron 7 familiares que fueron desaparecidos, ¿no es cierto? O los Vaca Narvaja en Córdoba, también de la misma manera. Es decir, quiero decir, hubo familias enteras, eso fue un caso extremo, pero también en el resto existió, digamos, una situación de desarticulación, muchas veces. La persona que estaba concretamente sospechada por ellos desaparecía, digamos, por decisión propia, digamos, del entorno de la familia y de los lugares comunes, los lugares donde realmente, por ejemplo, desaparecía de la facultad y desaparecía justamente por temor. Y otras veces desaparecía porque justamente ellos eran muy efectivos, los desaparecían justamente los militares. Sí, había una situación muy difícil. Las familias vivían situaciones muy difíciles. Y me refiero, cuando digo la familia, sobre todo la familia de los militantes, de los activistas políticos, de los activistas universitarios, de los activistas en fábricas, etc. Es decir, eso eran, digamos, perseguidos en serio de una forma, digamos, pertinaz, permanente, digamos, muy cruel. Y el resto veía eso y se callaba o se escondía o tenía mucho temor. Y otros, por ahí en las ciudades, digamos, menos conflictivas, es decir, por ahí trataban de estar desinformados, se lo desinformaban, pero trataban también de estar desinformados. Estar informados ya era un compromiso. Ya era un compromiso y otros se fueron al exilio directamente. Claro. Sí.
Y por ejemplo acá en Gualeguay, que era un pueblo chico, digamos, había mucho silencio o se hablaba. Yo lo que recuerdo de Gualeguay, él vivía en Paraná, pero en ese momento estaba, su situación era, no estaba, digamos, en la vida pública. Pero yo recuerdo, decía acá en Gualeguay, que se hablaba todo muy, no sé, ustedes no se pueden imaginar, pero era como las vecinas del barrio que comentan algo, no por teléfono, o era todo muy secreto cuando se hablaba. Inclusive, por ejemplo, en general la militancia tenía lecturas, bueno, yo me acuerdo de que se escondieron libros. Que había gente a veces que ayudaba para poder guardar libros, bibliografía, cosas que podían ser comprometedoras y que caía un allanamiento a la casa. Eso es lo que me acuerdo. Yo era chica, pero bueno, pasaba eso. Claro está que la provincia de Entre Ríos fue una de las provincias quizás que estuvo un poquito más al margen que el resto del país, porque el hecho de ser una provincia rodeada por ríos, esto impedía el accionar operativo tanto de una parte como de la otra, ¿no? Y hubo desaparecidos acá en Gualeguay también. O sea, hay casos de por lo menos 7 desaparecidos, más, bueno, un poco más. Y que todavía, que se los está buscando, no fueron encontrados. Bien. En el aspecto económico, ¿cómo se percibió la situación del país y de las familias de clase media durante estos años? ¿Cómo? En la dictadura el tema económico, yo lo que podía percibir era que hubo un parate muy grande. Yo, como chica, después de grande sí supe por qué era el parate, investigué cómo se llegó a una deuda. Ellos llegaron con 8.000 millones y terminaron con una deuda de 45.000 millones. O sea, me parece que es fácil sacar las cuentas. Argentina se había desarrollado en su manufactura, prácticamente en el año 70, fines del 74 estaba desarrollada, y la otra se cambió sustitución de importaciones por lo que se llamaba literal, no estoy diciendo nada, la timba financiera. O sea, hubo una situación calamitosa para el país, donde no se producían bienes, digamos lo que se producía era dinero, deuda y dinero. Vos no sé qué otra cosa podés acotar, porque él tiene una versión del momento. Claro. Yo lo que recuerdo y lo que pude estudiar y sacar de distintos lados. Sí, igual, acá la otra pregunta dice, ¿hubo cambios en los precios, el empleo o el poder adquisitivo? Sí, por supuesto, sí. Se estaba viviendo un momento similar al que estamos viviendo, en el sentido de que la gente más pobre vivía las situaciones más difíciles. Pero además era un país militarizado, lo que significa que, es decir, la fortaleza de las leyes no era tal, la Constitución había justamente desaparecido por parte, es decir, de forma clara, de tal manera no había ningún tipo, digamos, de custodia por parte de las leyes, ¿no? Y también la justicia en ese momento era una justicia también sometida al poder militar, ¿no? Al poder militar, y repito, de un poder militar y económico, digamos, ¿no? De tal manera que cuando esto ocurre, cuando hay concentración económica, cuando son pocos los que logran tener, digámosle, buenos resultados desde el punto de vista económico, los más sufren. Bueno, esto ocurrió justamente con los militares, volvió a ocurrir después también en democracia, y hoy estamos viviendo una situación similar, digamos. ¿Qué opinión tenía la gente de su entorno sobre las políticas económicas del gobierno militar y las figuras como Videla, Viola, Galtieri o Vignone? Bueno, ese es Galtieri, Viola, Videla, etcétera, expresaban
cúspide de lo que era el poder militar, pero que a su vez desde el punto de vista, digamos, de su acción de gobierno propiamente, estaba de alguna manera manejado por lo que era el poder económico. Es decir, le servían al poder económico. Por eso yo digo que fue un golpe cívico-militar y no militar solamente. Desde el punto de vista económico se da esto que decía hace un ratito, es decir, una concentración económica muy fuerte, de tal manera de que cuando son pocos los que tienen renta o rentabilidad económica, los más, digamos, quedan en una situación, más en el caso durante el gobierno militar. ¿Por qué? Porque no existía defensa, digamos, del trabajador o cosas por el estilo, de tal manera que hacían y deshacían de la forma que ellos creían que era necesario. De esta forma te echaban sin ningún problema, ¿no? O te ponían en cana también, si eras un activista, digamos, para ellos es peligroso, por decirlo entre comillas. Bien. Bueno, ¿cómo se vivieron en Gualeguay el accionar de las guerrillas y las políticas de represión y censura? ¿Llegaban las noticias sobre los desaparecidos o la violencia estatal y de las guerrillas? Acá no, o sea, no, es más, después yo pude tratar de investigar porque sí se veían titulares, por ejemplo, la guerrilla o foco de la guerrilla o pusieron bombas en tal parte. Y después cuando yo grande, yo como abogada pude interesarme y ver, y ¿dónde están esas causas que figuraban en los diarios? No existen. Pero sí tienen datos muy buenos respecto a Gualeguay, la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión la APDH. Y sobre todo, que es Rolando Menescardi, que es el Rolando titular de la Menescardi, APDH, tiene todos los datos. Rolando Menescardi es el hombre que ustedes tienen que entrevistar para saber exactamente qué es lo que pasó justamente en Gualeguay con respecto a la represión. Él porque no vivía en Gualeguay. Yo no vivía acá. Pero Rolando, y ella por la edad. Yo por la edad, no, o sea, lo que yo pude recabar es leyendo de un lado y escuchando de los dos lados, porque lo importante es poder escuchar los dos lados. Pero Rolando es una persona, además de ser muy respetable, ha sido muy estudiosa, muy seguidora y muy comprometida en todo esto. De tal manera que me parece que es sumamente importante si ustedes pueden llegar a entrevistarlo, porque él les puede decir casi con lujo de detalle lo que pasó en Gualeguay. Sí. Casi, te diría que con lujo de detalle más que uno. De hecho, yo muchas de las cosas que puedo conocer es a través del trabajo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de acá de Uruguay. Bueno. Tenían no solo el monopolio del uso de la fuerza, sino el monopolio de la información. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Consideran que en su comunidad, o sea, en Gualeguay, había conciencia de lo que estaba pasando con los secuestros y desapariciones? Tanta conciencia, porque eso no se sabía, se ocultaba, se temía. Se sabía por parte de aquellos que tenían algún familiar que era un activista político, acá o afuera, en otra provincia, pero después el resto, de alguna manera, estaba muy desinformado. Como decía Ruth, ellos tenían el monopolio también de la información y de la desinformación. Bien. ¿Qué se sintió y cómo se vivió el regreso de la democracia en 1983? Bueno, fue realmente muy importante porque fue el regreso de la democracia que tuvo dos cosas que de alguna forma desembocaron en esto, en el regreso de la democracia. Una fue justamente toda una tarea de lucha por recuperar la democracia de parte de toda la población y de las organizaciones institucionalizadas, como puede ser la CGT, como pueden ser los partidos políticos, etc., que desarrollaron toda una tarea sumamente importante en esto.
Es decir, que fue producto justamente de esa lucha, de ese compromiso por un lado. Y por el otro lado, lo que precipitó fue la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, que fue justamente el hecho irresponsable por parte de la cúpula militar de llevar adelante esa guerra que tenía como objetivo, ellos pretendían fantasiosamente tener éxito en las Malvinas para después a ese éxito darle el aire suficiente desde el punto de vista político, es decir, como para ellos perpetuarse en el poder. Bien. Bueno, mirando hacia atrás, ¿qué cree que fue lo más grave o lo más significativo de este periodo para la Argentina? ¿Del periodo cuál? De la dictadura. Lo más significativo. Sí. Desde el punto de vista del pueblo fue la decisión de no rendirse, es decir, porque el nivel de sojuzgamiento, digamos, de represión fue terrible, pero el hecho de que el pueblo no se rindiera y sobre todo sus mejores cuadros políticos, sindicales y estudiantiles, etcétera, etcétera, como también gran sector de la iglesia, es decir, pujaron como para que esto pueda darse, ¿no? El retorno a la democracia. Es decir, estos sectores estuvieron muy comprometidos y no cejaron, digamos, en su tarea cotidiana, permanente, digamos. De ahí el reconocimiento justamente a nuestro Premio Nobel de la Paz. Justamente se dio por eso en aquel momento. Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel obtuvo el Premio Nobel de la Paz justamente por esto. Pero hubo factores así sumamente importantes en esto, porque en esa resistencia, digamos, al gobierno militar, que fueron, como decía hace un rato, los partidos políticos en general, es decir, los sectores estudiantiles, sumamente importantes también, gremiales, barriales y también la iglesia, un sector importante de la iglesia trabajó fuertemente en defensa de los más débiles, pero también con mucha fuerza y personalidad con respecto al poder militar, ¿no? Aunque hubo parte de la iglesia que fue totalmente que era minoritaria, parte de la iglesia que fue totalmente sumisa a los mandatos del poder militar, ¿no? Bueno, bien. Entre ellos Monseñor Tortor. Bien. Yo también un comentario. Seguimos acá con la democracia o cortamos. Ok.